Amigos, gracias por seguir en sintonía con nosotros, tanto en la televisión como en las redes. Entonces, como les dije, tenemos un invitado muy especial hoy, que es mi querido amigo Osvaldo Montalvo Cochillo, que aparte de ser escritor, economista, es un patriota de carta cabal. Ya yo llevo más de 10 años conociendo a Osvaldo. Osvaldo en todo lo patrio está. Osvaldo es una persona, un intelectual que ha puesto sus conocimientos al servicio de la patria. Osvaldo el año pasado también es escritor. Uno de sus libros es el precio de el precio de la invasión, la parte económica de la invasión haitiana que tenemos aquí. Entonces, aparte del libro, él va a hablar de muchas cosas y sobre todo para mí es un honor tenerlo hoy que estamos celebrando el programa de la independencia. Osvaldo, hola. Mi amor, gracias por acudir a mi llamado. Bienvenido a tu programa Desarrugando, el programa de la patria. Siempre que tú me llames, yo voy a responder. Mira, el libro se llama Economía Política de la Invasión Haitiana a la República Dominicana. Este es el libro. El libro lo que trata, obviamente, es un tema, tú lo sabes, es un tema complejo. Trata de mirar el fenómeno de la invasión. Lo primero, obviamente, es el concepto. Siempre se ha querido plantear que la cuestión, lo que se llama la cuestión haitiana, o el problema haitiano, es un tema migratorio. Y no es un tema migratorio, es un tema de invasión, de traslación de población. No, un tema migratorio, lo primero que un tema migratorio sería por el volumen, sería un problema menor, ¿sí? Y no solamente por el volumen, sino por el tipo por la actitud y el tipo de comportamiento político que tienen los migrantes haitianos en la República Dominicana. Si fuera un problema migratorio, estaríamos hablando, qué sé yo, de algunos 100.000 personas que tienen un estatus irregular y que de alguna manera hay que resolver un problema eminentemente migratorio. Pero cuando nosotros estamos hablando de una población que viene con una actitud prácticamente de reconquista, todos sabemos que en Haití se enseña que la República Dominicana es una provincia rebelde de Haití, ¿sí? Y en ese sentido que es un territorio perdido, un territorio que se independizó. Entonces la actitud que se tiene de base, que viene desde el principio, es de que la República Dominicana hay que reconquistarla. Y por otro lado, también, y eso es algo que viene con la enseñanza de la vieja izquierda, que todavía tiene una indebida vigencia en la República Dominicana, es la idea de que la riqueza de la República Dominicana, la relativa riqueza, porque la República Dominicana es un país pobre y subdesarrollado, se debe a los haitianos. Es gracias a los haitianos o de alguna manera se les quitó a los haitianos, lo cual también es absolutamente falso. Entonces, dentro de toda esa maraña de falsidades, de infundios, de ideas sueltas, muchas veces se ponen a circular precisamente para hacer una ideología de ocupación. Entonces surge la idea de hacer un libro, pero muy centrado en la parte estrictamente económica. Y la pregunta que se plantea, ¿es beneficiosa en términos netos la invasión haitiana a la República Dominicana? O sea, ¿esa invasión le es favorable? Porque nosotros vamos a escuchar, lo primero, y tú tienes que haberlo escuchado por ahí, gente que te dice, no, lo que pasa es que migración hay desde el inicio de los tiempos, lo cual es real, es cierto. O sea, la misma Biblia habla del éxodo de los judíos, del pueblo judío, ¿no? Y después de eso ha habido una cantidad impresionante de grandes movilizaciones de personas debido a causas distintas y lo más importante, con efectos distintos donde esas personas llegaron. Por ejemplo, el desarrollo de los Estados Unidos, que es el desarrollo de un capitalismo naciente, hubiera sido imposible si no hubiera sido por una migración masiva de población europea. La colonización de América no hubiera sido posible sin una emigración masiva también de europeos. Pero, ¿qué pasa? Que no es lo mismo la colonización de espacios vacíos, que donde no había ningún Estado, donde no había ninguna o era muy precaria la organización social. No es lo mismo la conquista del oeste americano, como lo he puesto yo, que es un territorio
prácticamente virgen, salvaje, donde la gente llegaba, ponía en una tarea de tierra o en una hectárea, ponía 4 piedras y decía, esto es mío. Y lo tenía que defender con violencia porque simplemente no había Estado. Entonces, eso no es lo mismo que lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos padeciendo en este país respecto de la migración haitiana. Entonces, surge de nuevo, se mantiene la pregunta, ¿es beneficiosa la migración? Porque por un lado estamos hablando mano de obra barata. Bueno, esa es la primera discusión. ¿Qué tan barata es? Entonces dicen los mismos grandes empleadores de mano de obra, dice, bueno, pues no es barata. O sea, el salario lo fija el mercado y en un momento determinado, pues los migrantes prácticamente ganan lo mismo que ganan los nacionales. Hubo un momento, ciertamente, en que a los migrantes indocumentados, no solamente en la República Dominicana, y quizás menos en este país que en Estados Unidos, por ejemplo, se le podía pagar menos en razón de que estaban ilegales y en ese sentido se los podía de alguna manera extorsionar y decir, bueno, tú tienes que aceptar menos sueldo porque tú estás ilegal. Pero ese no es el caso, sobre todo porque desde hace 20 años se ha estado presionando en dirección a la igualación de derechos entre todos los trabajadores independientemente de su estatus migratorio. O sea, una persona que le pague menos a un extranjero porque está ilegal probablemente pueda ser condenado en un tribunal en razón de violación a los derechos humanos. Pero ese no es el tema. El punto es que el sueldo no es tan bajo, sino es un sueldo de mercado. Lo que sí estamos seguros es que la migración tiene un origen en que, si bien el salario es un salario obrero en la República Dominicana, en Haití no hay trabajo. No habiendo trabajo, entonces, obviamente, como digo también en el libro, los haitianos saben bien la diferencia entre malo y peor. No es que tienen salarios de lujo, porque también los grupos de presión, los grupos que ahora están bien calientes en la palestra pública, estuvieron siempre propalando la idea de que era trabajo esclavo o de que el sueldo que recibían era un sueldo muy magro, a lo cual yo siempre les respondí que bueno, que se llevaran por lo menos 100,000 a sus ONG y que le dieran salarios ejecutivos, pero nunca me dieron respuesta. No, ni te van a dar, disculpa que te interrumpa, mira, todo tiene su hora debajo del sol, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Llegó el tiempo de que se destapen muchas de las falacias, como tú dices, un discurso y una narrativa falaz completamente que se hizo sobre la situación de ellos, donde ellos auspician esa invasión que viene, la patrocinan con dinero, y aquí le dieron aposentamiento. ¿En qué sentido? Mira, una nacionalista salió por Gascue de madrugada, y chequeó dónde se les repartían a ellos los triciclos para que salieran a venir fruta. Estamos hablando de hace 20 años. Así es. Esa ONG se encargaba de surtirle de frutas a los que salían en los triciclos a vender haitianos. Y eso también otro amigo mío por aquí, por Piantini, también lo contactó. Entonces, encima de eso, las parturientas haitianas, otra nacionalista inclusive me dijo, ven a mi casa que vamos a ir a las 5 de la mañana para que tú veas. Y fue aquí en Piantini, donde ellas la tenían hasta las 5 de la mañana y de ahí la salían a repartir para las maternidades. Y todo fue financiado. El peaje que le pagan a los guardias corruptos, a los generales corruptos, porque la gente quiere cargarle el dado a los guardias que están solamente, a los rasos que están en la frontera, pero los jefes de ellos que reciben también órdenes del jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente, también salen ricos, porque o sea, hay ONG aposentadas a todo lo largo de la frontera que es el que se encarga de traerlo a ellos acá. Y se encarga de buscarle y se encarga de llevarlo a los hospitales, personas amigas mías que trabajan en las maternidades y en los hospitales. Había una amiga mía hace 20 años que me decía, Inmaculada, que yo no sé cómo que ellos se enteran cuando no llega el cargamento de medicina, porque el cargamento de medicina llega hoy, al otro día tú estás lleno de haitianos. Entonces, para que tú vuelvas a tu tema, entonces, no es solamente el salario, a ellos se les está dando educación, se les está dando subsidio de comida, y se le está dando también para que trabajen. No, ya vamos. Ok, pues te dejo para que te esboces. Del libro.
O sea, el punto es, ok, dicen por un lado de que es mano de obra barata. Ya caímos en que no es barata. Lo otro es que obviamente hay un efecto de desplazamiento de la mano de obra dominicana y hay un envilecimiento de la juventud dominicana producto en todo esto, y parte de lo que tú estás diciendo, Inmaculada, es que nosotros tenemos una red de complicidades. O sea, no es un único sector. Aquí hay muchas complicidades. O sea, hay todo un sistema montado donde obviamente hay grandes beneficiarios de la invasión. Lamentablemente esos beneficiarios no tienen el talento para mirar para adelante. O sea, no tienen el talento para ver qué es lo que va a significar la disolución de su propio país. Pero vamos por partes. Entonces, vamos a ver, tenemos mano de obra, muy bien, tenemos mano de obra para la construcción en los grandes hoteles, en las grandes torres de los centros urbanos de la República Dominicana, tenemos mano de obra para la agricultura, que es una agricultura que todavía en el siglo XXI tiene métodos de producción del siglo XIX. Lo mismo sucede con la construcción, o sea, la construcción no se ha tecnificado, o sea, todavía nosotros para hacer un hoyo necesitamos pico y pala. Entonces, ¿qué pasa? Y obviamente, desde el punto de vista estricto de la racionalidad comercial, entre comprar una retroexcavadora que vale millones de pesos, mientras yo puedo hacer el mismo trabajo y no hay ninguna consecuencia en términos de migratoria de yo tener esa mano de obra, pues lo voy a hacer con pico y pala, ¿no? Porque me resulta menos costoso, consecuentemente mi rentabilidad aumenta. Pero entonces lo que yo planteo, y lo digo en la introducción del libro, desde el punto de vista estrictamente económico, es decir, en esto no nos vamos a meter en temas, por ejemplo, de lo que es la reproducción económica o lo que es los elementos ideológicos de organización social y política. Es una cuestión casi, es un ejercicio de costo y beneficio. Entonces vamos a la parte de los costos. Como dices, o sea, el haitiano, el obrero haitiano recibe el salario directo de su empleador. Pero ese no es su único costo, ese es el costo directo. Hay todo un costo que se va a lo que son los elementos sociales de subsidio que vienen por el sistema de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el obrero, y en este caso no solamente el obrero haitiano, sino cualquier obrero, recibe su salario, que él con ese salario compra comida, compra su ropa, paga su esparcimiento, lo gasta en sí mismo. Pero resulta que ese mismo individuo necesita atención médica, pero la atención médica no se la da su empleador, él va al sistema de salud pública. Pero él necesita, encima de eso, necesita educación, o la de sus hijos. Pero él no tiene una escuela, él no va a una escuela privada. Él va al sistema de educación pública. Y todavía más, como he dicho yo algunas veces, porque dicen, bueno, eso es salud y educación. No, pero también la parte de transportación. ¿Cómo así? Bueno, pues resulta que todo el país tiene calles, carreteras, puentes, que eso se hace, son bienes públicos, y por ser bienes públicos son bienes a los cuales no se puede restringir a nadie, que lo utilizan los ayuntamientos, pero no contribuyen a la construcción de esos bienes por el tipo. Como pongo yo siempre de forma muy coloquial, cuando se arma un lío, tiene que venir la policía, y esa policía hay que pagarla con impuestos porque la policía no es gratuita. Entonces tenemos que pagar una policía para que venga a resolver los líos de los haitianos. Bueno, vamos a continuar, pero vamos ahora a una pausa, como siempre. Vamos a continuar y seguimos.